Entonces, precisamente, ustedes ya van a ir hilando más fino que nuestra alimentación en los últimos 20 años o en los últimos 15 o 20 años, digamos así, pues ha cambiado muchísimo, de tal manera que yo digo, como único responsable, como integrante, ¿no?, de un colectivo que tiene que mirar en su pequeña parcela por la salud por lo menos de la gente que le rodea, es que ha sido culpa nuestra, en primer lugar. ¿Por qué? Porque primeramente parece ser que por una razón u otra no hemos tenido las ideas suficientemente claras. Hemos sido como la veleta, ¿no? Pues ahora viene la corriente por aquí, porque viene tal estudio de tal cuestión, pues vamos a tirar por acá. Ahora viene otro viento en otra dirección, porque han dicho que no sé qué, que no sé cuántas, pues o han venido en un artículo de un prestigioso universidad, pues por aquí hemos tirado. De tal manera que ya podemos tener algunos datos, aunque no me gusten, pero datos que son evidentes, ¿no?, datos sociales, y es que, generalizando un poco, pues España es uno de los países que desde hace 30 años pues estábamos prácticamente limpios de polvo y paja en el sentido de enfermedades cardiovasculares, pues ya estamos a la cabecita, o al cabezón, me da igual. Las tasas de grasa, sobre todo, y de colesterol en los niños ha aumentado de una forma alarmante. Y entonces, yo no sé si es que los niños son ahora pero Rafa, o son más tontos, o son más débiles, pero yo pienso que esa no debe ser la causa, sino que su causa se da precisamente en ese género de vida, sobre todo propiciado, primeramente por nosotros, en este caso por mí, en segundo lugar por la influencia que han tenido sus padres, por unas razones o por otras, pues por televisión o por lo que sea. De tal manera que eso está claro, que eso es cierto, ¿no? Eso, si hay una persona que cree lo contrario, pues por supuesto se puede sentar aquí y explicarlo buenamente, ¿no? Que yo particularmente yo le voy a respetar y aquí se le va a respetar, ¿no? Pero en definitiva, resumiendo, eso ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues nuestro país, estamos hablando de nuestro país, pues durante unos años pues ha tenido un gran boom, pues en muchos sentidos, ¿no? En buenos sentidos y en malos sentidos y en pésimos sentidos, pero uno de ellos parece ser que nos han inculcado que el tener más dinero hay que comer más carne, y hay que comer más pescado, y hay que beber más vino, y hay que escuchar más discoteca, y hay que escuchar mejor música más alta, porque eso nos da aparentemente una sensación de grandeza, de bienestar y de todo lo que ustedes quieran, Entonces, en eso pues yo les tengo que discrepar bastante, ¿no? Quiero decir que bonito sería ser ricos pero hacer vida de pobre, ¿no? Una vida un poquito más espartana, pero para nuestra propia salud. ¿Por qué? Porque después todos esos excesos, eso también es una enfermedad y por supuesto, con el paso del tiempo, eso se va a convertir en una debilidad por exceso anterior. Y eso está claro, la naturaleza nos lo va a hacer pagar así, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que pues desde los últimos 40 años, cada 10 años aproximadamente, hemos ido cambiando los hábitos de la comida, ¿no? Preponderando sobre todo un principio inmediato fundamental. Primeramente fueron hidratos de carbono, pues luego fue grasa, luego ahora la época de la proteína, después la época de la vitamina, y eso si hacemos el cómputo general, pues así estamos, ¿no? Quiere decir que cada día estamos peor, Somos aparentemente todos más guapos y vestimos mejores ropas y mejores coches y mejores lo que ustedes quieran. Sin embargo, estamos cada día más enfermos, más débiles. Las enfermedades que tendrían que ser de un proceso natural degenerativo, porque la fisiología ya se va gastando, pues eso ya se va haciendo cada vez en personas más jóvenes, y eso yo pienso que hay que dar un buen toque de atención. ¿Por qué? Entonces, medicina natural, que vuelvo a repetir, no nació ayer, ni antes de ayer, ni hace 100 años, pues ya lo va corroborando con estudios
digamos, más modernos, pero que no los han hecho médicos precisamente, ni laboratorios en contacto con médicos, sino que eso está inventado, digamos ya, completamente investigado, científicamente comprobado por veterinaria. Entonces, claro, ustedes me dirán, ¿y ahora qué tiene que ver un programa de estos que para salud de personas que se metan los veterinarios con los animalitos? Pues es cierto, quiero decir que, díganme ustedes, ¿qué haría un veterinario que tuviese que mantener a una vaca holandesa, por ejemplo, pues que la tuviese que mantener enferma sin ir a buscar esa etiología? ¿Qué haría ese veterinario si para esa producción de leche no tuviese que investigar grano a grano pues cada uno de los principios que le da? Tal proporción y tal proporción. Y eso está estudiado, pero hace 30 años ya. Entonces, que yo sepa, a ninguna vaca se le está inyectando calcitonina, a ninguna vaca se le está dando la mejor proteína, sino que son estudios, pero vamos, al gramo de lo que tiene que comer una vaca para que dé tantos litros de leche y cree unos estupendos filetes, etcétera, etcétera. ¿No es así? Bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces decimos que esa desproporción, volviendo un poco al tema original, entre ese magnesio y ese calcio, ¿por qué digo eso? Precisamente porque ya decía la medicina natural, y ustedes ya lo saben precisamente, pero desde hace 50 o 60 años, o 70 o 100, me da igual, aquí en España, es que comer mucha más verdura, como país de tierra de la planta que somos, comer mucha más verdura y comer menos carne, menos proteína. Porque ustedes no van a manifestar que son más ricos porque coman mejor filete, no es así, sino que ustedes van a estar mucho más sanos. Pero claro, esto se lo digo pues para los niños, hombre, para las personas mayores pues también, ¿no? Porque gozan de todo mi cariño y todo mi respeto. Ya para ir resumiendo, hablando de estos huesos, de ese metabolismo de riñón, de ese riñón, precisamente en invierno, pues en la época más fría, pues antiguamente yo recuerdo que las personas no había calefacción como ahora, y sin embargo, pues yo recuerdo que la parte más inferior, los pies y las piernas, las llevaban más protegidas, se ponían en su lumbre, en su hoguera o en su hogar o donde fuese, y se ponían con los pies precisamente dando la planta de los pies a ese fuego para calentar ese riñón precisamente por esa planta del pie, para que entrase el calor, y también en las palmas de las manos para calentar ese corazón, para animar esa circulación que por el frío exterior estaba un poco más parada y más congelada. Es lógico. ¿Qué ocurre? Pues que ahora vamos viendo por ahí que usamos calcetines de ejecutivo, que son finos, que nos entra un frío que nos pela. Las señoritas, pues por la parte de abajo están más guapas, están más atractivas, lo que ustedes quieran, suelen llevar falditas más cortas, y por aquí mucho bisón y mucho animalito y mucho gorro y están heladas de frío, se están cargando su riñón precisamente por ese frío que está entrando. Y está entrando afectando a la estructura más profunda que hay, a la viga de la casa, que son nuestros huesos, nuestro esqueleto. Pero, claro, nosotros o estamos acostumbrados, medicina moderna, ahora dicen que hay mucha osteoporosis, como si eso fuese el mal o un latigazo de Dios. Pero esta osteoporosis es ya la última parte. ¿Por qué no nos hemos fijado en ese niño precisamente que por unas razones que no se limpian los dientes independientemente, pero que tiene más propensión a esas caries? O ese niño que tiene más propensión a roturas cuando se cae. Todos los niños juegan y se descabritan, pero hay algunos que se rompen precisamente, o cuando ya van siendo ya más mayores, pues van haciendo más sexo, echando ese semen. Hablo de hombres. Ese semen no es otra cosa que ese caldo de lo más profundo de esa persona. Entonces ese riñón se está descargando, o esos primeros síntomas de ese frío en los huesos, ese frío de las extremidades, esa frialdad de las extremidades que la medicina no ha podido curar. Entonces eso ha ido evolucionando hacia una degeneración mayor, a cargarse ese riñón. ¿No va a estar agujereado ese hueso? Por supuesto que sí. Entonces ahora vienen que sí, para tomar, que si calcio, que si calcitonina, que si eso no se va a absorber. Es como si nos echamos una palada de yeso a la boca. ¿Qué cantidad va a ir directamente al hueso? Pues muy poca. Por tanto, ese tratamiento creo que no vale.
Y creo que no vale, y se lo digo con mucho dolor de corazón, porque eso no es así. Entonces, sinceramente, ¿quién está más enfermo? ¿Usted con osteoporosis o la medicina está más enferma? Eso sabe Dios, ¿eh? Entonces, es como si yo les hablo sobre un árbol en invierno. Pues en otoño se caen las hojas, queda más desprotegido por la parte más externa. Pero la raíz está más calentita porque está debajo de la tierra. Pero su metabolismo sigue funcionando por la parte más profunda. Es precisamente calentando desde abajo. ¿Qué chapuza podemos tener en casa con tanta calefacción, mucho calor por la parte exterior y los pies completamente fríos? Ahí nos estamos cargando nuestro riñón. ¿Por qué antes se tomaban tanto caldo de hueso? En invierno precisamente, y ahora no se toma. Eso es otra mala información, creo que sí, y mala costumbre, por la razón que sea, que no vamos a entrar en ella. Bueno, entonces, un buen tratamiento, ¿qué sería? Pues tomar ese caldo de hueso, esos huesos gordos, esa médula, bien amarillenta, cociéndolo mucho tiempo, y eso es bien barato, pero claro, hay que gastar tiempo. Eso va a fortalecer mucho más su riñón. Esas sales de calcio se van, como mínimo, a depositar mucho más en su hueso agujereado. Bueno, otra manía, podemos decir, ¿qué pasa con estas señoras que parece ser que las mujeres ahora pues fuman más, y toman un café, pues nada más que se levantan, lo primero que hacen es tomar un café? Claro, ese café lo que hace es animar más el cuerpo, tranquilizar ese nerviosismo, por la razón que sea, por el estrés, por la vida cotidiana, con los familiares de los niños, con el colegio, con el marido, con quien sea. Anima ese corazón, calienta ese estómago para empezar el día. Entonces, tampoco echan azúcar, porque eso engorda, parece, ¿no? Con esas cuestiones publicitarias de esa silueta y eso, lo que nos están metiendo durante la cabeza. Bueno, entonces, ese calcio, ese café, ¿por qué no lo tomamos con leche? Pero con leche entera, nada de semi no sé cuántos, o un cuarto de leche, o 3/4 de leche, leche entera, que sea blanca, no tan blanca que está descremada y leche entera. Entonces, ¿ustedes por qué no van hasta Santander y se bajan todos los días a Madrid un buen cántaro? Bueno, si se le estropea o no, pues eso ya será un problema suyo, tendrá que ir más veces, ¿no? Pero que ese no es el problema. ¿Por qué? Porque ese café solo, sin azúcar y sin nada, eso va a limpiar, pues va a secar el cuerpo, porque es un diurético, ayuda a perder líquido, limpia grasa de la sangre, pero también está limpiando esa grasa natural que tiene ese hueso. Precisamente es como esos vestidos, ¿no?, que los forramos de una capita de grasa para que la lluvia resbale, ¿no?, y quede protegido el tejido en sí. Pues eso pasa lo mismo. Va a secar precisamente, va a desproteger de esa grasa que es natural, natural. No estamos hablando ahora sobre colesterol y sobre los 1000 demonios que nos están rodeando, ¿no?, de tantos datos y tantas cosas, sino proteger ese hueso para que no se vaya agujereando. Y insisto en que ese agujerito, esa osteoporosis, primeramente ha dado una serie de síntomas que quizá los hemos pasado desapercibidos. Ahora ni pastillitas, ni el mejor negocio del mundo montado por el laboratorio tal o cual nos va a estar o a hacer más sanos, sino precisamente vamos a entender este concepto porque creo que merece más la pena. Con esto ya pienso que vamos a terminar por hoy. Ustedes ya me perdonarán que me he puesto de estas maneras, pero yo pienso que una enfermedad, a partir de ahora quizás sí, ¿no? Una enfermedad ya no se puede coger en su última consecuencia o en su último estadio, o llevarnos las manos a la cabeza porque no hay esa cuestión, sino que lo que dice la medicina moderna, que el cuerpo avisa mucho más antes, con mucha más anterioridad, y es entonces cuando es cuestión de empezar a cuidar nuestro riñón para que ese metabolismo del calcio esté fundamentalmente protegido, y eso se hace pues desde pequeñito, y desde mayor pues con otras cosas que son independientes de las modas, de las formas de vestir, de las formas de comer y de otras cosas que
aparentemente nos harán estar como más modernos, digamos así, pero que indudablemente nos hace estar más enfermos, nos rascan mucho más el bolsillo, somos un país mucho más pobre y, como mínimo, y ya les digo que esta cuestión de esa prevención va a ser mucho más fundamental. Que los conceptos que hasta ahora tenemos acostumbrados por medicina moderna, en el sentido de dar una serie de fármacos, o bien para disminuir esa salida de calcio, o bien intentar que entre dentro de ese hueso, pues yo les tengo que decir que tomar ese calcio o esa hormona, independientemente de los efectos secundarios que hemos estado hablando, hay que tomar calcio, pero como alimentación biológica. Vuelvo a repetir que no es lo mismo tomar una pastilla de calcio, porque la absorción que se va a producir va a ser mínima, o sea que no sirve para absolutamente nada. Y de ahí que decía que esa leche, pues para los niños pues va estupendamente bien, de ahí pues que crecen rápidamente. Y esas sales minerales, esa proteína materna y ese agua, y eso crece. Y eso para el niño es completamente necesario. Para una persona mayor, pues no va a ser tan bueno, en el sentido alimentarse de esa leche, bueno, porque está enferma ya. ¿Por qué? Porque va a dilatar mucho más ese estómago, lo va a producir mucho más calor, que no va a ser pues de efectos beneficiosos. Pero hablando sobre la patología de ese hueso, de ese agujero, de esa osteoporosis, tomar ese café que decíamos para la señora, que toma ese café solo, es mejor tomarlo con esa leche entera de ese color blanco amarillento, con su grasa, para hacer que entre de una proporción mucho mayor ese calcio a ese hueso y no se agujere de esa manera. Bueno, entonces decíamos también sobre el caldo de hueso que tomamos para el invierno, pues que los perros es el único animal que evidentemente tiene capacidad para digerir esos huesos que se tragan, ¿no? Ese estómago y ese intestino. Nosotros no somos perros, por tanto no tenemos esa capacidad, ¿no?, para que ese calcio vaya directamente. Pero por eso decíamos que ese caldo de huesos, o incluso ese hueso molido, pues ayudará de una forma más práctica, digamos así, que cualquier otro producto como mineral tal cual, ¿no?, sino más en producto biológico. Bueno, ya con esto esperemos que hayamos entendido el concepto de medicina natural, que creo que es mucho más, bastante más independiente para ustedes, me refiero en cuanto a alimentación y en cuanto al porqué de las cosas, y con esto ya solamente me queda pues despedirme de ustedes, por supuesto con mucho agradecimiento y en la esperanza de que haya sido capaz de transmitirles este concepto de medicina natural con respecto a este programa de Guía Médica. De tal manera que ya les digo, les doy las gracias por segunda vez o por tercera, y ya me despido de ustedes hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias.